Bendiciones a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marianela, hoy estamos acá para comenzar lo que es la séptima clase de esta escuela bíblica. La clase número 7 tiene por título El Espíritu Santo y es lo que aprenderemos el día de hoy. Aprenderemos todo lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo. Como nos indica el texto clave de esta lección, el Espíritu Santo es la promesa que Jesús dejó para todos aquellos que en Él creen, ¿sí? Vamos a leer el texto clave de esta clase que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, que dice: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él les recordará todo lo que yo os he dicho». Entonces, podemos entender que así como Jesús dijo que el Espíritu Santo es la promesa que quedó en la tierra para todos aquellos que en ese tiempo le seguían, para sus discípulos, ¿sí? Nosotros hoy, siendo discípulos y seguidores de Cristo, también recibimos el Espíritu Santo como promesas, ¿sí? De hecho, el Espíritu Santo es la promesa que nosotros recibimos. No sé si recuerdan cuando veíamos en la clase número 2, cuando hablábamos acerca del nuevo nacimiento, cuando pasamos el proceso del bautismo, ¿sí? Luego del bautismo nosotros lo que recibimos es el Espíritu Santo como una promesa, ¿sí? Entonces podemos decir que el Espíritu Santo está con nosotros desde el momento en que nosotros decidimos abrir nuestros corazones y recibir a Jesús como Señor y Salvador, ¿sí? Pero ¿qué más podemos decir acerca del Espíritu Santo? La Biblia habla muchísimo acerca del Espíritu Santo, acerca de Él. Hoy veremos algunos de los versículos. Siempre se puede profundizar aún más en la palabra, pero bueno, veremos lo que consideramos lo más principal acerca de lo que la palabra de Dios enseña acerca del Espíritu Santo. Pero ustedes me preguntarán, ¿quién es el Espíritu Santo? Y fíjense que decimos quién y no qué, porque el Espíritu Santo no es algo, no es una cosa, sino que el Espíritu Santo es una persona. En el transcurso de esta clase vamos a citar algunos versículos que nos hacen entenderlo de esta manera, ¿no? Que el Espíritu Santo es alguien, ¿sí? Alguien que está con nosotros, que está con vos, que está conmigo, que está aquí en la tierra, ¿sí? Y que es el que nos acompaña en todo tiempo y que Él es nuestra guía, ¿sí? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Van a ver que ahí en el archivo que van a recibir junto con esta clase, dice: «Yo deseo que sepas que Él es la persona más bella, más amorosa en la tierra». Dios el Hijo no está en la tierra, Dios el Padre no está en la tierra, ellos están en el cielo, ¿sí? Pero, ¿quién está en la tierra? El Espíritu Santo, ¿sí? Para Dios el Padre, el Espíritu Santo vino a hacer su obra a través del Hijo que resucitó. Cuando el Hijo se fue, el Espíritu Santo vino y Él está en la tierra haciendo su obra. Esto es algo muy importante, ¿sí? Como les decía hace un momento, cuando Jesús muere y resucita, lo que Él dice es que lo que va a quedar en la tierra es el Espíritu Santo, ¿sí? Y Él es el que continúa obrando aquí en la tierra sobre nuestras vidas. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Voy a leerles un fragmento de un libro, ¿sí? Muy conocido, que se llama Buen Día Espíritu Santo, que dice, el escritor, ¿sí? Benny Hinn, muy conocido, él dice: «En un tiempo yo creía que el Espíritu Santo era como vapor, a veces flotando alrededor, que nunca podría conocerlo. Yo aprendí que no solo Él es real, sino que tiene una personalidad, ¿sí? Que es una persona, ¿sí?». Al convertirnos en cristianos, al seguir a Dios, al creer en Jesús, ¿sí? Empezamos a gozar de los mejores privilegios de la vida, los cuales dependen de la comunión genuina y permanente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voy a leerles el libro de Juan, capítulo 20, versículo 22, que dice: «Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo», ¿sí? Y qué importante que nosotros podamos decir en este tiempo: recibimos el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, sabiendo lo que la palabra de Dios dice acerca de que cuando nosotros abrimos nuestro corazón
y recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene. Bueno es que cada día y en cada momento nosotros sepamos, ¿sí? Y caminemos nuestra vida, vivamos nuestra vida día a día, sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros y que podamos decirle al Espíritu Santo, ven y sopla sobre nuestras vidas, así como decía este versículo, con ese soplo nosotros recibir el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, me gusta mucho decir esto, es el que vivifica, es el que trae vida. Recordemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y nuestra vida espiritual tiene que estar en contacto continuo con el Espíritu Santo, en una relación genuina con el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo, además, nos enseña la palabra de Dios, que es recibir el sello de la promesa que nos garantiza que nosotros somos hijos de Dios. Esto es algo que también pudimos leer en alguna de las clases anteriores, sí que la palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo es el que ha puesto el sello sobre nuestras vidas, de que hemos sido adoptados como hijos de Dios, sí que podemos pasar a ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Para Jesús, fíjense que él, en los evangelios nosotros encontramos que él cada vez que hablaba con sus discípulos, él en cierta manera les enseñaba acerca de la importancia de aprender a caminar con el Espíritu de Dios. Y es algo que nosotros todos tenemos que hacer, ¿sí? Día a día, aprender a caminar y andar con el Espíritu Santo. Fíjense que para Jesús, Jesús que podemos decir que era Dios, ¿sí? Dios mismo caminando en la tierra, entonces Jesús mismo necesitó en su vida sobre la tierra de la presencia del Espíritu Santo para poder desarrollar lo que fue su ministerio en la tierra y para poder cumplir con el propósito que Dios, con el cual Dios lo había enviado. El mismo Jesús necesitó al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánto más nosotros, ¿no? Necesitamos del Espíritu Santo con nosotros para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas? La ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas equivale a tener un cuerpo sin espíritu. El Espíritu de Dios debe ser todo para nuestras vidas, ¿sí? Porque sin el Espíritu Santo nunca podremos desarrollar todo el potencial asignado en nuestras vidas por Dios, por el Padre Creador. Es muy importante que nosotros estemos aferrados al Espíritu Santo, que lo conozcamos en intimidad, que podamos tener una relación con Él, para que Él sea el que nos guíe en esta vida acerca de lo que Dios quiere, lo que Dios tiene programado, diseñado para nuestras vidas. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos tome, entonces ese Espíritu Santo queda sobre nuestras vidas como un sello indeleble, ¿sí? Esto quiere decir que no hay nada que pueda borrar la obra de Dios sobre nuestras vidas, no hay nada que pueda borrar el llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, el propósito que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo es el sello, ¿sí? Y eso es lo que nos distingue a nosotros como hijos ungidos, ¿sí? Como hijos ungidos por el poder de Dios. Entonces vamos a pasar a leer, ¿sí?, acerca de lo que la palabra de Dios enseña sobre el Espíritu Santo para que podamos empezar a conocerlo más, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios nos va revelando, ¿sí? Y ahora que nosotros vamos a aprender acerca del Espíritu Santo, yo espero y anhelo que cada uno de ustedes, así como en mi vida, el Espíritu Santo se vaya revelando en cada momento aún más, ¿sí? Hasta que sea Él el que nos dirija en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a desarrollar esta lección, ¿sí? Vamos a profundizar un poco acerca de quién es el Espíritu Santo, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a decir acerca del Espíritu Santo es ¿qué es una persona? ¿Sí? El Espíritu Santo es una persona tan real como lo fue Jesús, ¿sí? Es la tercera persona de la Trinidad, en la que Jesús tenía la plena confianza de que podía representarlo fielmente aquí en la tierra, y por eso fue que lo dejó como una promesa a sus discípulos y, bueno, como les dije anteriormente, a todos nosotros también. Es una persona a la que el mundo no puede ver
ni le puede recibir porque el Espíritu de Dios es dado solo a aquellos que reconocen a Jesús como su Señor y como su Salvador. Sí, esto lo dijimos previamente. Hay varias razones por las cuales podemos decir que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Hay muchos versículos en la Biblia que los describen como tal, ¿sí? Vamos a pasar a desarrollar qué es lo que la Biblia dice acerca de él, ¿sí? El Espíritu Santo habla, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 2, que dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, ¿sí? Aquí encontramos que el Espíritu Santo fue el que les habló, ¿sí? El Espíritu Santo fue el que les dijo qué es lo que tenían que hacer. Y también encontramos en el libro de Juan 16:13, esta que es una enseñanza de Jesús. Como les dije antes, Jesús durante su tiempo aquí en la tierra, todo el tiempo les enseñaba a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. Y en este caso, en este versículo les dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y fíjense lo que dicen ahora. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo es una persona porque nos habla, ¿sí? Muchos hemos tenido esa experiencia de sentir que el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones y sabemos que es el Espíritu Santo porque no surge como de nosotros, ¿sí? Porque por lo general no habla referido a nuestros pensamientos, sino acerca de lo que Dios le envía a decir, como decía en este versículo, lo que Jesús estaba enseñando. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que dice lo que oye decir a Dios, lo que oye decir al Padre. Fíjense qué importante poder oír la voz del Espíritu Santo, por ejemplo, para poder saber qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿sí? Porque el Espíritu Santo, que ya más adelante veremos es nuestra guía, ¿sí? Aquí en la tierra, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo lo que nos va a hablar, lo que nos va a decir, es lo que Dios dice, ¿sí? Lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios mismo quiere hablar a nuestros corazones. Entonces es importantísimo que a partir de hoy podamos decirle, Espíritu Santo, queremos abrir nuestros oídos espirituales y poder oír tu voz, porque queremos saber qué es lo que el Padre quiere hablarnos, ¿sí? Lo otro que el Espíritu Santo hace, y por lo cual podemos decir el Espíritu Santo es una persona, es que Él nos orienta y también prohíbe, ¿sí? Nos encontramos en un momento con una historia en la palabra de Dios que se encuentra en Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7, vamos a leerlos, que dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y es así como el Espíritu Santo muchas veces obra, ¿sí? Muchas veces hay lugares donde queremos ir, pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos oriente y el que nos guíe, vamos a sentir que es el Espíritu Santo el que a veces nos dice, ese lugar no te conviene. O quizás vamos a sentir al Espíritu Santo hablándonos a nuestro corazón cuando vamos a tomar una decisión y esa decisión no es la correcta. O por eso decimos, el Espíritu Santo orienta y también prohíbe. O muchas veces el poder pedir la guía del Espíritu Santo cuando vamos a iniciar algún proyecto personal o cuando tenemos justamente que tomar decisiones y poder decirle Espíritu Santo, queremos que nos orientes. Y el Espíritu Santo va a estar ahí hablándonos, orientándonos y guiándonos acerca de qué hacer y qué no debemos hacer. Importantísimo es dejar que nuestra vida sea orientada y guiada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios también dice que el Espíritu Santo brinda ayuda y que intercede por nosotros. Y esto es algo tremendo, algo poderoso que siempre me gusta leer, ¿sí? Que el Espíritu Santo es el que está ahí intercediendo por nosotros, estando ahí entre nosotros y Dios. Aun cuando, por ejemplo, una persona está pasando quizás un momento difícil y
Y quizás no hay palabras más que momentos quizás incluso de dolor y de llanto en su presencia, pero ahí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros delante del Padre, orando por nosotros, pidiendo por nosotros delante del Padre. Y fíjense cómo lo dice la palabra de Dios. Esto, el versículo que voy a leer se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 26, que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es nuestra ayuda, ahí donde nosotros nos sentimos débiles, ahí donde nosotros nos sentimos frágiles, ahí donde nosotros nos sentimos que quizás vamos a caer frente, por ejemplo, a una tentación, o quizás al estar atravesando muchos obstáculos en la vida y que nosotros quizás sentimos que no vamos a poder salir adelante. El Espíritu Santo está ahí ayudándonos en nuestra debilidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y más adelante dice: pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero escuchen esto: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué poderoso y qué tremendo saber que el Espíritu Santo está ahí, ¿sí? Intercediendo por nosotros, no solamente ayudándonos en tiempos de debilidad, sino ahí, frente al Padre, clamando e intercediendo por nosotros. Algo muy importante que la palabra de Dios enseña, que me gusta muchísimo, ¿sí?, es que el Espíritu Santo es un guía, ¿sí? El Espíritu Santo, cuando nosotros le dejamos que tome las riendas, ¿sí?, de nuestras vidas, Él nos guía, ¿sí? Él nos dirige. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí hay dos cuestiones sumamente importantes, ¿sí? Lo primero es que qué importante es, ¿sí?, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque fíjense que es una condición para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Y a su vez, que el ser hijos de Dios depende, ¿sí?, de que nosotros nos dejemos guiar por su Espíritu. Recordemos que en la lección, si no me equivoco, la lección número 3, cuando hablábamos acerca del verdadero arrepentimiento, cuando decíamos que nosotros somos llamados hijos de Dios, ¿sí? Volvemos a nuestro Padre porque somos sus hijos, y Él nos restablecía nuestra autoridad de hijos. En ese entonces lo veíamos ahí en la palabra de Dios, que decía con un anillo, ¿sí?, con un anillo que representa autoridad. El ser hijos de Dios es una autoridad, y fíjense que lo importante para poder tener esa autoridad de ser llamado hijo de Dios es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Entonces es muy, muy, muy importante que en este tiempo nosotros tomemos la decisión de decir: Espíritu Santo, queremos que nos guíes, queremos que nos orientes, queremos que dirijas nuestras vidas, queremos que dirijas nuestras decisiones, ¿sí? Es muy, muy, muy importante para poder ser llamados, ¿sí?, conocidos como hijos de Dios y coherederos, como dice la palabra de Dios, juntamente con Cristo. También hay otro versículo que voy a volver a citar, si es cuando Jesús les estaba enseñando acerca del Espíritu a sus discípulos, en Juan 16, versículo 13, cuando les dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces, si nosotros le damos, sí, el lugar al Espíritu Santo para que Él guíe nuestras vidas, Él nos va a guiar a toda verdad, como dice este versículo, como fue la enseñanza de Jesús. Lo otro que la palabra de Dios enseña acerca del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo testifica, ¿sí? Testifica a Cristo, ¿sí? Testifica la obra de Jesús. Vamos a ver lo que dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 26. Es Jesús que está diciendo: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nosotros, como les dije hace un momento, sabemos que el Espíritu Santo es el que está obrando, ¿sí?, aquí en la tierra. Y me gusta mucho decir que el Espíritu Santo está testificando, dando testimonio de la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo en la cruz nos ha sanado, nos ha salvado, nos ha liberado, ¿sí? Eso es lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Pero nosotros vemos el obrar del Espíritu Santo en la tierra, ¿sí?, testificando eso que Jesús hizo en la cruz. Entonces el Espíritu Santo da testimonio, testifica acerca de Cristo. Y lo último que voy a mencionar acerca de por qué decimos el Espíritu Santo es una persona,
es que la Biblia enseña que el Espíritu Santo se entristece, ¿sí? Se entristece y se contrista, dice el versículo que vamos a leer, que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, ¿por qué nosotros podemos llegar a entristecer al Espíritu Santo? Ahora que sabemos, por ejemplo, que el Espíritu Santo está en todo tiempo con nosotros, que lo hemos recibido porque es una promesa, ¿sí? Y Dios cumple, sí, sus promesas. Entonces, al haber abierto nuestros corazones, recibir a Jesús en nuestro corazón como Salvador, el Espíritu Santo es una promesa y está con nosotros. Pero si nosotros, por ejemplo, hacemos caso omiso a su presencia, decidimos, por ejemplo, no dejarnos guiar por Él, o hacemos cosas que sabemos que a Dios no le agradan, el Espíritu Santo se entristece, se contrista. Entonces, cuán importante es que en este tiempo, y habiendo aprendido esto, guardemos nuestras vidas, guardemos nuestros corazones, guardemos aún lo más profundo de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está con nosotros se entristece, ¿sí? Cuando decidimos, por ejemplo, volver al pecado, volver a nuestra vida pasada, no guardarnos, no cuidarnos, ¿sí? De las tentaciones que en la vida pueden venir, ¿sí? Esas cuestiones entristecen al Espíritu Santo. Entonces, estos son los motivos por los cuales decimos el Espíritu Santo es una persona. La palabra de Dios también nos dice que el Espíritu Santo es Dios mismo en la tierra, ¿sí? La obra del Espíritu Santo puede verse cuando leemos la palabra de Dios desde el momento mismo de la creación, ¿sí? La palabra de Dios dice que en el principio el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Y vemos ese obrar del Espíritu Santo incluso hasta nuestros días. Y sus atributos nos permiten identificarlo como Dios mismo. Voy a leer algunas citas, ¿sí? Lucas capítulo 1, versículo 35, que es cuando el ángel visita ¿sí? a María, la madre de Jesús, para anunciarle que ella iba a ser madre de un niño, ¿sí? Que ese niño era el Hijo de Dios mismo, ¿sí? Este versículo dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿sí? El Espíritu Santo fue el obrar en ese momento para que María pudiera concebir a Jesús, a ese niño, ¿sí? Fue a través de la obra del Espíritu Santo. Y también Hebreos capítulo 9, versículo 14, que dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí nuevamente vemos al Espíritu Santo obrando, ¿sí? Así como dice este versículo. También en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11, que dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí vemos que el Espíritu todo lo conoce, todo lo sabe, y ese es uno de los atributos de Dios, ¿sí? Que Dios es omnipresente, es omnisciente. Entonces el Espíritu Santo tiene todos los atributos que Dios tiene y por eso podemos decir que es Dios mismo en la tierra, ¿sí? La palabra también enseña que el Espíritu glorifica a Jesús, ¿sí? Todo lo que el Espíritu Santo hace ayuda a glorificar a Jesús. Cuando una persona deja de glorificar a Cristo con sus actos, con sus acciones, con sus palabras, el Espíritu Santo se hace a un lado. Fíjense cuán importante nuevamente es no entristecer al Espíritu Santo, no tomar decisiones que puedan afectar nuestra relación con Él. Pero si tenemos una amistad estrecha con el Espíritu Santo, nosotros podremos tener acceso directo, ¿sí? Podemos decir los tesoros divinos, ¿sí? Esas revelaciones que leíamos hace un momento en ese versículo, eso que solo Dios sabe, esos tesoros que están escondidos, por ejemplo, detrás de la palabra de Dios, pueden ser revelados a través de nuestra relación con el Espíritu Santo, porque Él, recordemos, solo habla lo que oye decir al Padre, y esos misterios que aún no conocemos, solo podemos conocerlos a través de la relación con el Espíritu Santo. La fe en Jesucristo nos da a nosotros el derecho legal a sus riquezas.
pero la comunión con el Espíritu Santo es la que a nosotros nos permite disfrutarla, ¿sí? Esto es muy importante, comunión con el Espíritu Santo, relación con el Espíritu Santo para poder disfrutar, ¿sí? Disfrutar de las riquezas del reino que nos corresponden como hijos de Dios, ¿sí? Cuando nosotros glorificamos a Jesús con nuestros actos, el Espíritu Santo se goza y acrecienta su poder en nosotros. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 16, versículo 14 y 15, que dice: Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomara de lo mío y os se los diera a saber. Y el libro de Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39, dice: El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero recordemos el Espíritu Santo como esa promesa. Cuando nosotros lo recibimos, es como esos ríos de agua viva que fluyen sí dentro de nosotros, pero solo a través de nosotros poder tener una relación profunda con el Espíritu Santo. Lo otro que enseña la palabra de Dios, y es algo que ya hemos visto, es que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Recordemos lo que habíamos visto acerca de Nicodemo, ahí en la clase 3, que es que solo por medio del Espíritu Santo nosotros, además de poder ser llamados hijos de Dios, nosotros podemos volver a nacer. Si esa era la pregunta que Nicodemo le hacía en ese entonces a Jesús. Jesús le dijo: es necesario que puedas nacer de nuevo para poder disfrutar y ver el reino de Dios. Y la pregunta de él era: ¿cómo nacemos de nuevo? Bueno, nacemos de nuevo a través del Espíritu Santo, porque es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas la que nos permite ¿sí? Poder dejar nuestra vida pasada atrás y poder disfrutar y vivir una nueva vida en Cristo, ¿sí? La palabra de Dios también nos enseña que el Espíritu Santo es el que a nosotros nos revela los secretos divinos, ¿sí? Todos esos misterios, todos esos secretos, esas riquezas en gloria, ¿sí? Nos son dadas a conocer a nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como, en cierta medida, el administrador autorizado, ¿sí? De esas riquezas, de esos secretos, de esas bendiciones. Y nosotros podemos conocerlas a través de una relación ¿sí? Con Él. El Espíritu Santo las imparte a aquellos que por la fe nos hemos rendido a Jesús y al mismo Espíritu, ¿sí? El libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, ¿sí? Este versículo nos enseña que hay cosas que nosotros no conocemos, que no son secretas, que son misterios, ¿sí? Pero que nos pertenecen, pero que nosotros para poder conocerlo podemos acercarnos al Espíritu Santo, ¿sí? Así como el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿sí? Estos son los misterios, estos son los secretos, algo que nadie ha visto, algo que nadie ha oído. Pero fíjense lo que dice: pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros los secretos, los misterios, ¿sí? Los grandes misterios de Dios? A través del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver ahora cuáles serían los pasos ¿sí? Para nosotros poder recibir la llenura del Espíritu, ¿sí? En primer lugar, encontramos lo que es la limpieza del corazón, ¿sí? Tenemos que limpiar nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros, ¿sí? Jesús enseñó en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 37, nadie echa vino nuevo en odres viejos, ¿sí? El vino, en este versículo, en esta parte de la palabra de Dios, el vino representa la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Y lo que este versículo está enseñando es que el Espíritu Santo no puede verterse en vidas que no hayan sido transformadas, ¿sí? En vidas que no hayan sido regeneradas, ¿sí? No puede derramarse el Espíritu Santo en odres viejos, ¿sí? Porque los odres viejos representan
aquellas personas que experimentaron la presencia de Dios en sus vidas, pero que en algún tiempo, pero que por diferentes motivos o circunstancias perdieron esa comunión con Dios, ¿sí? O podemos decir que esos hombres viejos serían como nuestra vieja vida, nuestra vieja naturaleza, eso que trabajamos en la clase 2. En la clase 2, esos serían como los odres viejos, pero para que el Espíritu Santo pueda ser derramado sobre nuestras vidas, nosotros necesitamos ser transformados por completo, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Todo nuestro ser tiene que ser regenerado para poder recibir la llenura del Espíritu Santo. El odre nuevo, podríamos decir, es la vida completamente transformada por Dios. Lo otro que debemos hacer y que es muy importante para poder recibir la llenura del Espíritu Santo es creer, ¿sí? Nosotros damos todos nuestros pasos en fe y por fe en nuestra vida como creyentes, ¿sí? Como seguidores de Cristo. Y cuando se pide el bautismo en el Espíritu Santo, ya en fe nosotros debemos aceptar que lo tenemos y empezar en esa misma fe a hablar, podemos decir, en nuevas lenguas, ¿sí? Cuando digo en nuevas lenguas, si bien todos sabemos que está el don, sí, de hablar en lenguas, pero cuando hablo acerca de hablar nuevas lenguas, no refiero a ello, sino a la capacidad de poder hablar de manera diferente, ¿sí? De poder cambiar la manera en la cual nosotros hablamos, ¿sí? Incluso la manera en la cual nosotros pensamos, aquello de lo cual nuestro corazón está lleno, debe ser cambiado y transformado, ¿sí? Si una persona está llena de Dios, lo va a expresar con sus palabras, ¿sí? Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, les he dicho, es por fe, ¿sí? Nosotros le decimos Espíritu Santo, queremos que hoy nos llenes, y nosotros por fe comenzamos a creer que estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nuestra manera de hablar va a ser diferente, ¿sí? Por el contrario, si nuestra vida, si nuestros corazones están llenos de odio y de amargura, eso también se va a expresar en la manera en la cual nosotros hablamos, ¿sí? Va a estar demostrado por las palabras que usamos. Porque los labios, nuestra boca, en cierta manera, desahoga lo que está dentro de nuestros corazones, ¿sí? El libro de Mateo, capítulo 12, versículo 34, dice, es Jesús diciéndoles ¿sí? a algunas personas, les decía, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, fíjense que la manera en la cual nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos siendo llenos del Espíritu Santo es que nuestra manera de hablar va a ser transformada, vamos a hablar de manera diferente, vamos a pensar de manera diferente, porque el Espíritu Santo va a estar llenando por completo nuestras vidas, nuestros corazones, ¿sí? Por el contrario, si el Espíritu Santo no es el que nos ha llenado, vamos a hablar de manera errónea, vamos a hablar de una mala manera, ¿sí? Llenos de ira, de rencor, de odio, de amargura, ¿sí? Porque como enseñaba Jesús en este versículo, nosotros hablamos de aquello de lo que abunda en nuestro corazón, ¿sí? También para poder recibir esa llenura del Espíritu Santo es muy importante no prestar nuestro cuerpo al pecado, ¿sí? Debemos recordar que el Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nuestras vidas. Y la palabra de Dios enseña que nosotros somos templo de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Esto está en el libro de 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Entonces, fíjense qué importante es cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Porque es el templo donde habita, es el lugar donde habita, donde va a habitar el Espíritu Santo si nosotros pedimos esa llenura del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, podemos decir, ha sido escogido por Dios como la habitación de su Espíritu. Y nuestro cuerpo no puede estar contaminado, ¿sí? No puede estar sucio, no puede el Espíritu Santo habitar en una casa contaminada por el pecado. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 13, enseña y dice, tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Justamente por este motivo, porque nosotros somos
el cuerpo donde habita el Espíritu Santo. Entonces, importantísimo es que lo guardemos, ¿sí? Que lo guardemos santo. Si bien podemos decir seguramente que ninguno de nosotros es santo, pero no olvidemos que la obra de Jesús, la obra redentora de Jesús en la cruz, fue también para santificarnos. Entonces, guardemos nuestros cuerpos, cuidemos nuestro cuerpo para no prestarlo, ¿sí? Al pecado, ¿sí? Para que no sea como una casa contaminada, porque el Espíritu Santo no podría habitar en nosotros, ¿sí? Y por último, lo que debemos hacer para poder recibir el Espíritu Santo es recibirlo voluntariamente, ¿sí? Recuerden que en otra ocasión también les dije que hay muchas de las decisiones que nosotros debemos tomar que tienen que ser voluntarias, ¿sí? Es algo que nosotros debemos anhelar, es algo que nosotros en nuestra voluntad debemos querer, ¿sí? El Espíritu Santo solo entra en nuestras vidas cuando decidimos voluntariamente invitarlo, ¿sí? Invitarlo a nuestras vidas, abrirle las puertas de nuestros corazones. Como dije anteriormente, dejar que el Espíritu Santo sea nuestra guía, el que nos oriente, el que nos hable, ¿sí? Pero lo vamos a recibir así, voluntariamente, diciéndole: yo quiero que el Espíritu Santo esté en mi vida. Cuando esto sucede, el Espíritu Santo entra y controla, toma el control, ¿sí? De todas las áreas de nuestro ser, brindándole poder y libertad absoluta, ¿sí? Entonces, qué importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora que hemos estudiado todo esto, aprendido lo que la palabra de Dios enseña acerca del Espíritu Santo, y nuevamente les reitero, hay muchísimo más ahí para los que quieran seguir profundizando acerca de lo que el Espíritu Santo habla. También lo van a poder ver en el cuestionario y van a poder profundizar mucho más, pero fíjense qué importante es caminar día a día tomados del Espíritu Santo, y ahora que hemos aprendido que el Espíritu Santo está con nosotros, que lo hemos recibido como una promesa, que es una persona, vivamos nuestras vidas diciéndole: Espíritu Santo, quiero caminar contigo, quiero que me orientes, quiero que me guíes, quiero que guíes cada una de mis decisiones, quiero que me ayudes. Porque acuérdense que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestros tiempos de debilidad. Démosle el lugar en este tiempo al Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Démosle el lugar que el Espíritu Santo merece, porque es Dios mismo obrando en la tierra, ¿sí? Vamos a leer la conclusión ya para ir terminando esta clase. Que dice: el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es la promesa de Jesús a sus discípulos convertida en realidad, siendo el consolador que había indicado que enviaría tan pronto Jesús se fuera, ¿no? El Espíritu de Dios llega para morar en la vida del creyente como su amigo y su guía, y revestirlo de poder y controlar todas las áreas de su ser. Esta es la obra del Espíritu Santo, y esta ha sido la clase del día de hoy, la clase número 7. Espero que sea de mucha bendición para ustedes y que en este tiempo el Espíritu Santo sea revelado en sus vidas profundamente, ¿sí? A través de lo que hemos aprendido hoy, y que el Padre les siga revelando aún más, ¿sí? Que en este tiempo de oración y de clamor ustedes puedan decir: Espíritu Santo, queremos que habites en nuestras vidas, que nos guíes, que nos orientes y que le des el lugar, ¿sí? Ahí en tu corazón, en tu mente, en la de tu familia. Y yo sé que la vida de cada uno de nosotros va a ser transformada por la obra del Espíritu Santo. Así que no olviden que lo importante y lo transformador de la palabra de Dios es cuando nosotros buscamos ponerlo por obra. ¿Sí? Eso es lo que va a transformar nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestra mente, incluso nuestra familia, y que va a ser algo notorio en todos los que te rodean. Así que vamos a vivir esto que hemos aprendido hoy acerca del Espíritu Santo, así como cada una de las clases que hemos estado viendo. Muchas gracias, ¿sí? Ahí a los que están ahí firmes con cada clase, y que espero que sea de mucha bendición para ustedes. Nos encontramos en la próxima lección. Bendiciones.